Ok, bueno. Entonces vamos a continuar. Entonces, la corriente en la resistencia 6, pues ya vimos que el voltaje que circula por esa corriente, tenemos aquí nuestra resistencia 6. R6 igual a 6 ohms. Y aquí está conectado o sea, el voltaje que nosotros tenemos aquí entre los bornes. Es un voltaje, es el voltaje 2, que equivale al que nosotros llamamos voltaje 3 a 6, y que es de, ¿cómo habíamos dicho? 7 volts. De 7. Ah, sí, gracias. 7 volts. Entonces la corriente, ¿sí?, que es igual al voltaje sobre la resistencia, pues va a ser igual a 7 sobre 6. ¿Sí? Y 7 entre 6 nos da 1.167. Es 1.167 amperes. ¿Esa qué corriente es? Es la corriente 5, ¿no? Pues aquí tenemos la corriente 5, ¿no? La corriente 4, pues se calcula de manera similar, ¿sí? Entonces, la corriente en la resistencia 5, ¿sí? Entonces sería I4 igual al voltaje, que sería el mismo voltaje, ¿no? El voltaje 2 entre R5. Es decir, 7 volts entre 8 ohms, exactamente. 0.875. O amperes. Y la corriente en R, ¿qué es? R34. ¿Sí? Es I3. Y como está en paralelo, pues también sería el mismo voltaje. B2 entre R23. ¿Sí? Y entonces sería 7 volts. Y R23 que vale... 24. Perdón, son 3,4. No, me equivoqué. No es 2, es 3,4. Sí, Este es 4. sí, gracias. Sí, Vale 24. es 24 exactamente. Y entonces I3, la corriente que circula por esa rama, 7 entre 24, pues nos da 0.292. Así es. Amperes. Y ahora, el voltaje, para calcular el voltaje 3 y el voltaje 4, entonces, lo que tenemos ahora es que aquí tenemos dos resistencias conectadas en serie.
es R3 igual a 20 ohms y R4 igual a 4 ohms. Y aquí tenemos que está circulando la corriente I3. I3 que ya vimos que vale 0.292. ¿Ok? Entonces podemos calcular la corriente que pasa por R3 es la misma que pasa por R4 y es igual a 0.292. Entonces podemos calcular los voltajes. Entonces B3 es igual a la corriente que circula por ahí, que es I3, por su resistencia 3. Es decir, 0.292 por 20. Por lo tanto, B3 sería 5.84. ajá, son volts. ¿Ok? Y B4, pues sería la misma corriente, que es la que circula por ahí, que sería I3, por su resistencia 4, es decir, 0.292 por 4. 1.168. Ajá, sí, ok. Oiga, Inge, yo tengo duda en el que me dijo que ya se había calculado que es igual a 7 en el B2, Sí, porque ahí veo que se está tomando en cuenta de 3 a 6, ¿no? de 3. Ah, sí, sí, efectivamente. Ajá, porque está agarrando la resistencia, no, el voltaje, ¿no? 3, 4, 5 y 6. Ajá, O sea, estoy tomando todas estas resistencias. Cuando sacamos el circuito equivalente, todas estas resistencias que están entre los puntos azules son las que están aquí. ajá, O sea, esta es la resistencia equivalente de todo ese circuito. ¿Sí? Entonces, si yo pongo mi voltímetro entre los puntos azules, ¿sí? Me va a marcar los 7 volts. ¿Sí? Porque mi resistencia equivalente ahí es de 3 ohms. ah, le va a marcar los 7 volts en B2, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Ah, ya, ok. ¿Sí? Sí, sí, esa era mi Y duda que este me mismo quedaba. B2 es el mismo voltaje que yo mido en la resistencia de 8 ohms, porque están en paralelo. Ujú. ¿Sí? Y si yo pusiera mi multímetro acá arriba, o sea, si yo pusiera mi voltímetro aquí y lo conectara a este extremo y a este extremo, pues me va a dar también los 7 volts, porque conectarlo a esos extremos es lo mismo que si los conecto aquí y aquí. Ok, Ajá, porque no hay nada, en esta trayectoria no hay nada, ¿sí? Más que la resistencia del conductor, ¿no? Que en nuestro caso la estamos considerando despreciable y realmente es tan pequeña que no es significativa, ¿sí? Y un ok, multímetro difícilmente lo va a detectar esa diferencia de voltaje. ok, Inge, gracias.
Este va a ser el trabajo para la siguiente semana y lo pueden empezar a hacer de una vez. Este es otro, Inge. ¿Sí? Disculpe, es que se me va muy feo el internet. Sí, sí. Sí, este les va a quedar de tarea. Ok. Es como el pasado. Para trabajar ahorita. Nos queda ya, pues, ya poco tiempo. Entonces pueden empezar a hacerlo si gustan. Ya me equivoqué. Vamos a ver.
¿Ya por qué tan feo, Inge? Le falta otra resistencia, ¿no? Ya nos puso uno más complicado, Inge. Ya. Pues de eso se trata. ¿Qué no han visto los memes? No, ¿Cómo son yo los de no veo clase? memes. ¿Cómo son los de clase? ¿Cómo son los de tarea? ¿Y cómo son los exámenes? Mm, No, pero este ya sí está muy pasadito, Inge. No, está fácil. Yo diría que lo resolvamos en clase. Es una buena alternativa. ¿Verdad? Sí. Tienen de aquí hasta las 2 para preguntarme. Es tan poquito tiempo. Mejor ya pónganlo resuelto de aquí a las Sí, 2. ya mejor. Ya nada más deje de tarea que lo analicemos. Bien, a petición de Miguel Ángel. Dijo otra resistencia. Ay, Miguel. Ah, pero bien que estabas apoyando lo que dije, ¿verdad? Profe, Mándeme.
A todas las resistencias les hubiera puesto 1. Aún así es igual de complicado. No disminuye, el valor de la resistencia no disminuye la dificultad. Tienes que sacar paso por paso. Así es. Creo que no se conectó hoy Dani, ¿verdad? Lo que pasa que tuvo unos pendientes en el trabajo y no se pudo conectar y Ok, por el trabajo. está bien. Sí, se me había olvidado decirle que, Sí, no te preocupes. Sí, dile que está reprobada como quiera. bueno, ya le dije. Por no decirle a tiempo. Seis, siete. Ruth está Se va a conectada. hacer lo mismo, ¿no? Que la corriente 1 va a ser la corriente total. La corriente. Sí, exactamente. Ujú. Ok.
Le envié el archivo a Ruth, pero no está Ese va a conectada. ser igual como el que hicimos. No, tuvo un problema familiar y de hecho en la clase ya iba para su casa. Tuvo un Ah, problema ok. familiar y me dijo que probablemente se quedaba ya sin señal. Ah, de acuerdo. Sí, porque, sí, a ver, Joana, te voy a enviar la imagen y para que se la compartas a tus compañeros, por favor. Inge. Sí, la voy a publicar como quiera en la aula virtual, pero para que ya la tengan. Ok, ahorita se las mando. Sí, gracias, Joana. Sí. Entonces, esa va a ser la tarea. En un momento se las publico en aula Inge, virtual. ahí, aquí donde dice 35 voltios, es el más y el menos, ¿verdad? Los que están al lado de los... Sí, Sí, deja el ok. polo positivo y el polo negativo, sí, de la pila. Sí, sí, ya sabemos que en realidad la corriente sale del polo negativo, pero antiguamente se creía que la corriente salía del polo positivo. Entonces toda la teoría se empezó a desarrollar, sí, considerando eso. Sí, por eso en los circuitos de corriente directa se sigue pues, esa tradición, ¿no? De seguir considerando que la corriente sale del polo positivo, aunque en la realidad se sabe que no es así. Inge, Ujú. Inge, yo no lo puedo abrir. ¿Por qué? ¿En serio? Si no, ahorita te lo vuelvo a enviar. ¿Alguien lo puede abrir? Es que es formato TIFF, pero si no, ahorita lo vuelvo a... Bueno. Lo cambio a otro formato. Sí. Inge, otra duda. En la corriente 3, Sí, ve que la fórmula es V sobre R. Ahí sí. en ese caso, en V, ¿cuál se tomaría? Porque no Tienes que se ir, suma el 3 y el 4, ¿verdad? sí, tienes que ir reduciendo el circuito y El tomar el circuito. voltaje que va a estar entre R3 y R4. Ujú. Ujú. ¿Sí, Zaira? Ujú. Ok. Sí, Inge. Ok. Bueno, ya ahí como vayan saliendo. Sí. Sí, ustedes inténtenlo, no se preocupen. Sí, hagan. Sí lo van a poder hacer. O sea, lo que pasa es que cuando uno los ve así, a pantalla el ejercicio, pero ahorita en cuanto lo empiecen a analizar, lo van a ir reduciendo y recuerden que primero del todo lo van a ir reduciendo hacia encontrar la resistencia equivalente. Entonces, lo primero que tienen que resolver es la 3 y la 4 que están en serie, la 5 y la 6 que están en paralelo. Luego las 5 y las 6 van a quedar en serie con las 7 y así se van poco a poco. Y luego ya cuando calculan los voltajes y las corrientes, se van al revés. De lo último que calcular, o sea, los últimos circuitos equivalentes que tienen, empiezan a regresar, ¿sí? Para ir calculando las corrientes. ¿Ok? Oiga, Inge, una pregunta. Ya me surgió una duda. Los paralelos dice que tienen la misma resistencia, No, la ¿no? resistencia ahí está marcada. Tienen el mismo voltaje. Ya. Ok, gracias. Ok. Bueno, ya te lo volví a enviar, Joana. Si no hay otra pregunta, pues nos saludamos el próximo sábado. Ok, Inge. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Gracias, Gracias. Sí, Inge. gracias, Inge. Bonito fin Gracias, de Inge. semana. Igualmente, que la pasen muy bien. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Bye. ¿Qué hora es la próxima clase? 2:30. Ok, gracias. Gracias. Yo. Adiós.